Buenas tardes muchachos, entonces vamos a desarrollar un tema que corresponde a termodinámica que se llama calor. ¿Listo? Entonces no voy a adjuntar el taller, lo vamos a dejar para la otra semana, ya que tienen que hacer la corrección del examen. Bueno, entonces habíamos quedado en definición de calor que era el hecho de transferir energía térmica. Entonces si yo tengo aquí este recipiente, y en este recipiente yo tengo un fluido, ¿sí? Digamos que este fluido, que es agua, está a 100 grados centígrados. Y yo voy a introducir entonces una barra, digamos que metálica, que estaba inicialmente a 10 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a suceder? La temperatura de esta barra va a ir incrementándose porque el agua empieza a suministrarle calorías a la barra por encontrarse a menor temperatura. Si la barra estuviese caliente, por ejemplo unos 200 grados, entonces sería la barra la que le suministraría calorías al agua. Luego de cierto tiempo, ambos van a llegar a un equilibrio térmico, es decir, que la temperatura que tiene la barra va a ser equivalente a la temperatura del agua. Pero si analizamos, la temperatura de la barra tendrá que ser mayor a 10 grados centígrados y la del agua tendrá que ser menor a 100 grados centígrados, porque básicamente las calorías que está perdiendo el agua las está asumiendo la barra. Hay un intercambio con el ambiente, pero digamos que no lo vamos a tener en cuenta para el tipo de problemas que podamos encontrar acá. Entonces, el calor se mide en calorías. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es una caloría? Si yo tengo en un recipiente agua, la medición se da a partir del agua, ¿listo? Y el agua se encuentra inicialmente a una temperatura de 14,5 grados centígrados. Y yo voy a exponer esto a temperatura, a cambio de temperatura. Entonces voy a aplicar unas calorías. Las calorías, la unidad de caloría se abrevia con cal. ¿Listo? Pero el calor se simboliza con la letra Q. ¿Listo? Bien, entonces aquí yo tengo una fuente de calor, una llama, una vela, un fogón, y voy a transferir calorías al recipiente. Entonces, la cantidad de agua que tengo acá es de 1 gramo. ¿Listo? Y la temperatura inicial es de 14,5. Si yo elevo la temperatura en 1 grado centígrado, ¿sí? Es decir, pasa a 15,5 grados centígrados, entonces es porque apliqué una caloría. ¿Listo? El calor suministrado es equivalente a una caloría. ¿Por qué se toma puntualmente estas dos temperaturas? Porque una vez el agua aumenta su temperatura, digamos 60 grados centígrados, y va a pasar a 61 grados centígrados, ya no va a ser una caloría, porque a medida que usted va incrementando la temperatura, la energía cinética de lo que compone el agua se va a mover más rápidamente y va a ser más fácil que cambie de temperatura. Por eso se toma estos puntos como referencia. ¿Listo? Tiene un múltiplo que se llama kilocaloría, que lo podemos simbolizar, kilocaloría. Pues la definición, partimos del mismo hecho, ¿no? Entonces lo que hacemos es tomar un recipiente, pero pues ya no vamos a tener 1 gramo de agua, sino 1 kilogramo de agua. Voy a aplicar calorías y si logro pasar de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados es porque apliqué una kilocaloría. Y bueno, si yo relaciono estas dos, pues obtengo entonces que una caloría, ¿sí?,
sería 0,001 kilocalorías. Pero si la planteo al contrario, una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Y bueno, esas son las dos unidades que nosotros vamos a utilizar, sobre todo la caloría, no tanto la kilocaloría, ¿listo? Bien, entonces ahora podemos pasar a una definición de capacidad calórica. Muchachos, yo espero que ustedes estén tomando apuntes en sus cuadernos. ¿Listo? Entonces yo creo que más temprano que tarde vamos a retornar al colegio. Entonces yo voy a revisar, por primera vez voy a revisar apuntes. Pues porque cuando estoy allá en clase me doy cuenta de quién se toma el trabajo de escribir o no. Recuerde que el hecho de escribir es un proceso de aprendizaje. Entonces es importante que usted tenga un resumen de esto. Bien, entonces la capacidad calórica, entonces la vamos a simbolizar con la letra C mayúscula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la capacidad calórica? Esto está asociado con la buena y mala conducción que pueda tener un cuerpo. Entonces es parecido a la electricidad. Ustedes conocen cuerpos que conducen bien la electricidad y cuerpos que no conducen bien la electricidad. Entonces hay unos que son buenos conductores, otros que son malos conductores y hay otros que están como en la mitad, que serían semiconductores. ¿Sí? Aquí sucede exactamente igual. Hay elementos que conducen muy bien el calor y hay otros que no lo conducen. Entre ellos, por ejemplo, el icopor es un mal conductor de calor. Y hay otros que son muy buenos conductores de calor, como por ejemplo los metales. Entonces ya voy a hablar de eso un poco. Entonces, la capacidad calórica la definimos como, si yo tengo aquí un cuerpo, entonces, y yo le voy a aplicar calorías. Si aplico mucha... sí, o sea, eso es la capacidad calórica es una propiedad de los cuerpos. Entonces dependerá de la cantidad de calorías, ¿sí? Y la variación de temperatura que experimente el cuerpo. ¿Listo? Esto es la capacidad calórica. Entonces veamos, si yo tengo este cuerpo y tengo otro cuerpo que es igual, pero la composición de ellos es diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo básicamente voy a definir lo de la variación de temperatura. Digamos que este lo calenté y en un mismo tiempo, para los dos, este pasó de 0 a 20 grados centígrados. O sea, una temperatura final de 20 grados centígrados. Y este pasó a una temperatura final de 40 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Que este señor de acá varió más en su temperatura. Si varía más en su temperatura, el calor específico de este señor es pequeño. Este varió menos en temperatura. Si varía menos es porque la capacidad calórica de este es mayor, porque son inversamente proporcionales. Entre menos varíe la temperatura, más capacidad calórica tendrá. Entre más varíe la temperatura, menor capacidad calórica tendrá. Entonces, digamos que esto es madera y que esto es un metal. Digamos que esto es acero. Todos hemos visto que cuando usted pone, por ejemplo, una cuchara de metal, acero, y usted pone una cuchara de madera, los dos pueden tener la misma masa. Pero si usted pone al fogón el metal y la madera, el de metal se calienta muy pero muy rápido. En cambio el de madera, se demora mucho más. Se va a calentar, pero no se calienta a la misma razón de tiempo que el metal. El metal le toma menos tiempo elevar su temperatura porque es un buen conductor. A la madera le toma mucho más tiempo calentarse porque es un mal conductor de calor. ¿Listo?
Entonces, digamos que eso es capacidad calórica, ¿listo? Entonces, si usted en la mañana sale y hay una silla de metal y hay otra silla que es de madera, ¿sí? Fíjese que el ambiente en los que están los dos es el mismo. O sea que si la temperatura ambiente es de 5 grados centígrados, esta silla de metal está a los mismos 5 grados centígrados y la de madera también a los 5 grados centígrados. Porque, como dije acá, buscan su equilibrio térmico. Entonces los dos necesariamente están a la misma temperatura. Pero usted se va a sentar en una de estas dos. Cuando usted se siente en la de metal, su sensación es que está más fría que la de madera. Pero es una cuestión de percepción y de conducción de calor. ¿Qué es lo que pasa? Que usted no está a los 5 grados centígrados. ¿Por qué? Porque usted es un sistema. Entonces, al ser un sistema, usted se mueve, ¿cierto? Entonces usted, la circulación de la sangre, ¿sí? El sistema muscular, ¿sí? La cantidad de grasa, ¿sí? Que usted tiene, entonces usted va a tener una temperatura mayor que el ambiente. Entonces digamos que usted está a 35 grados centígrados. Pero usted se sienta en esta silla de metal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted está más caliente y al igual que sucede acá, entonces usted empieza a ceder calorías. Usted pierde calorías, ¿cierto? Al igual que acá, usted va a perder calorías. Pero ¿qué sucede? Que el metal conduce mejor el calor. Entonces sus calorías van a viajar por todo este sistema de la silla, de la banca, ¿sí? De metal. Y entonces usted va a perder más calorías. En cambio acá, como la madera es mala conductora de calor, tiene un calor específico más alto, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que ella crea como una zona que impide que las calorías puedan viajar rápidamente a lo que es toda la silla. Entonces se comporta como un aislante, ¿sí? Mal conductor. Entonces sus calorías no se van a fugar tan rápido y luego su sensación es que la silla está de madera, está más caliente que esta silla metálica. Todo es una cuestión de conducción. Entonces, si tenemos digamos que esto es una caja, ¿sí? Entonces tenemos dos cajas de icopor. Entonces usted ha visto que la caja de icopor es una nevera. Entonces las personas que venden, ¿sí? Comercio informal, entonces tienen los helados acá adentro. Entonces analicemos la temperatura. ¿Qué sabemos? Primero que la temperatura aquí adentro es bajita, ¿sí? Podemos decir que está a 0 grados acá adentro. Y aquí afuera es la temperatura ambiente, que perfectamente en un día de sol podemos estar a 18 grados centígrados. Y bueno, pues subámoslo un poquito más, 20 grados centígrados aquí afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que como afuera hay mayor temperatura, entonces, que adentro, entonces las calorías tratan de entrar, ¿sí? ¿Para qué? Para poner en equilibrio térmico todo el sistema. Pero entonces, como esto es icopor, el icopor es un mal conductor de calor. Esto tiene una tapa, ¿no? Porque si no... Mal conductor de calor. Entonces, las calorías no pueden entrar. Tarde, o sea, el intercambio de temperatura se va a dar, pero muy lentamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que este sistema de acá está aislado. Las calorías no pueden entrar porque estas capas de icopor lo impiden. Pero yo creo que también han visto que hay señores, señoras, que venden sus empanadas. Y esas empanadas, entonces, de igual forma, las llevan en una nevera de icopor. Entonces ahora el efecto es contrario, ¿no?
Afuera tenemos una temperatura, digamos que de 8 grados centígrados. ¿Sí? Entonces una empanada en la mañana a 8 grados centígrados. Y el señor con su nevera de icopor, adentro, como las empanadas él las preparó y las metió a la nevera, entonces dentro de la nevera va a haber una temperatura promedio de 30 grados centígrados. Pero ahora el efecto es contrario, ¿no? Las calorías, ¿sí? La alta temperatura al estar adentro, entonces ¿qué trata de hacer? Calentar el ambiente, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Que las calorías no pueden salir, ¿sí? ¿Y por qué no pueden salir? Porque ahora lo que hace las láminas de icopor es aislar el sistema de adentro, impidiendo que las calorías salgan. Y entonces puede transcurrir 2 horas y las empanadas todavía están calientes. ¿Ya? Entonces, fíjese el efecto de la nevera. No deja entrar calorías, no deja salir calorías. Y tiene la doble funcionalidad. Entonces, si usted, por ejemplo, compró una cobija térmica y se tapa completamente con su cobija térmica. Es la azul, ¿listo? Emplear el concepto de es que esta cobija sí calienta es erróneo, porque es que una cobija no puede calentarlo usted. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, si usted utiliza una cobija, entonces en la parte exterior, ¿sí? Digamos que está a 2 grados centígrados, pero corporalmente usted está a 37 grados centígrados, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que no es que la cobija lo esté calentando. Lo que pasa es que usted está intentando liberar calorías, pero esta cobija no deja que se escapen esas calorías, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Se mantienen aquí adentro y usted tiene una sensación de calor. Si no se pone esa cobija, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? O si usted decide taparse con un plástico, pues rapidito las calorías van al ambiente y su temperatura va descendiendo. Entonces, si han visto personas que hacen escalada profesional, ustedes ven que las cobijas térmicas de ellos es como una cuestión de que pareciera aluminio. Básicamente tienen tecnología de microgel dentro de ellas que evitan que las calorías salgan. O sea, son pésimos conductores. Si usted se tapa con periódico, entonces el efecto es que el periódico es un mal conductor de calor, se va a mantener acá. Que usted compró un colchón de agua, no vaya a pensar que es que entonces usted va a sentir frío, no, porque el agua es un pésimo conductor de calor. ¿Listo? Si usted pone aquí una cantidad de agua y pone un lingote de un metal, al transcurrir un tiempo, aplicando las mismas calorías, el metal está muy caliente, ¿sí? Pero el agua se demora muchísimo en hervir. Ya sabemos que, o sea, en comparación a como el metal, por ejemplo, alcanzó los 100 grados centígrados, este alcanza rápidamente esos 100 grados centígrados, pero el agua tarda un tiempo más largo en calentarse. Y así como se calienta, demora en enfriarse. Si tardó, digamos que 20 minutos en hervir, va a tardar 20 minutos en llegar a ese equilibrio, en bajar, en descender esa temperatura. Eso es entonces la capacidad calórica. Entonces, si yo comparo el metal con el agua, la capacidad calórica del agua es mayor que la del metal, porque demora más en calentarse. Bien, yo creo que ahí ha quedado suficientemente claro lo que es capacidad calórica. Para efectos de cálculos, nosotros lo que utilizamos es calor específico, que se simboliza con la letra C, o sea, la misma que la anterior,
pero con minúscula. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el calor específico? En el calor específico, entonces, que es una variante de la capacidad calórica, entonces básicamente es calorías por la masa. Entonces aquí ya tenemos en cuenta qué tanta masa debemos usar por la variación de temperatura. ¿Listo? Entonces, las unidades, la explicación es lo mismo. O sea, si un cuerpo tiene capacidad calórica alta, también tendrá calor específico alto. ¿Sí? Entre menos varíe su temperatura es porque tiene mayor calor específico. Las unidades, entonces, esto se da en calorías. La masa, entonces, como estamos hablando de calorías, que la definición era de 1 gramo, entonces será el gramo. Y la variación de temperatura en grados centígrados. ¿Listo? Entonces, el calor específico es igual a calorías en unidades. ¿Listo? A calorías por gramo por grados centígrados. Recuerde que la abreviación de gramos no es GR, es solo G, pero yo lo pongo como para que no nos confundamos. Bueno, estas son las unidades. Entonces, lo que expliqué ahorita aplica para esto. Yo en este momento solo quiero que conceptualicemos, y en el próximo video, como no va a haber taller de esto, como en el próximo video sí vamos a trabajar problemas de aplicación. Bien, entonces, pero ojo, porque las evaluaciones que yo hago se refieren en gran medida a la parte conceptual. ¿Listo? O sea que todo esto yo lo puedo preguntar y seguramente va a ser así, ¿listo? Bien, entonces la primera, esto sí les voy a pedir, una de las actividades que vamos a dejar es una tabla de calor específico. Entonces esto es una consulta, yo no tengo problema en que usted la busque en internet, la imprima y la pegue en su cuaderno, ¿listo? Entonces usted va a ver ahí unas tablas y están dadas en estas unidades, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el calor específico del agua, ¿sí? El calor específico del agua, entonces, es igual a, entonces, calor específico del agua, claro que es minúscula, ¿no? Pero es de una caloría gramo grados Celsius. Ese es obligatorio aprendérselo, ¿listo? El del agua. El resto sí yo les daré por tabla a que es equivalente. Bien, en la clase pasada yo explicaba lo de dilatación, ¿cierto? Entonces aquí voy a explicar otros conceptos que tienen que ver con dilatación, ¿listo? Y que específicamente voy a hablar del agua. Bien, entonces digamos que aquí yo estoy en una playa, ¿listo? Entonces este es el mar que está entrando a la playa. Esta es la playa, entonces aquí tenemos una palma, ¿sí? Y bueno, usted se encuentra aquí. Entonces veamos qué pasa. Primero, estamos hacia la 1 de la tarde, ¿sí? O sea que tenemos un sol pleno. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes notan que durante el día, y sobre todo a eso de la 1 a 12:30 de la tarde, entonces la arena está muy caliente, ¿cierto? O sea, la temperatura de esto es alta. ¿Y por qué? Porque la arena tiene un calor específico muy bajo, o sea, se calienta rápidamente. El agua tiene un calor específico alto, eso quiere decir que la temperatura es más baja, a pesar de que los dos están recibiendo las mismas calorías, ¿sí? Entonces, algo parecido a la cuchara de metal y a la cuchara de madera. Entonces, esta temperatura es alta, esta temperatura es baja. Entonces, ¿qué pasa con el aire que está circundando esta zona? El aire que está circundando esta zona
entonces se calienta rápidamente. Y si se calienta rápidamente el aire, entonces se vuelve menos denso. Y si se vuelve menos denso, aumenta su volumen, ¿cierto? Y luego el aire sube, ¿cierto? ¿Por qué sube? Porque tiene mayor temperatura, se calienta y el efecto que tiene es moverse hacia arriba. Ahora, el aire que está aquí, como esto está a más baja temperatura, entonces el aire que está circundando acá, entonces está abajo, porque es más denso, ¿cierto? Porque está tocando una superficie que le baja la temperatura. Cuando el aire sube acá, entonces deja un espacio, ¿cierto? Y ese espacio, ¿quién lo va a copar? El aire que está acá y que es aire frío, ¿cierto? Entonces, aquí el aire baja y aquí el aire entonces se mueve a copar el espacio que quedó acá de aire que estaba caliente. Bien, cuando sube el aire, bueno, entonces el aire sube y al subir entonces va a cambiar de temperatura y bueno, obtenemos entonces aquí un ciclo de aire. Entonces, cuando usted está en el día, el aire siempre sopla hacia la playa, del mar hacia la playa, siempre. Cuando está de noche, entonces veamos qué pasa. Cuando está de noche, entonces tenemos la misma palmera y usted entonces se aguantó hasta que anocheció. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó ahora? Que en la noche, entonces la temperatura bajó, ¿cierto? Ya no está la energía radial del sol. Entonces, ¿qué pasa? Que la arena empieza a enfriarse al igual que el agua. Pero la arena, como tiene poco calor específico, poca capacidad calórica, entonces se enfría rápidamente. Y el agua, como tiene un calor específico alto, entonces ella se demora muchísimo en enfriar. Entonces, usted, por ejemplo, cuando va a una piscina, en la noche, usted se sale de la piscina y siente ese frío. Por eso usted prefiere meterse, ¿cierto? En el día era lo contrario. Adentro de la piscina fresquito y afuera un calor insoportable. Por eso usted se metía al agua. Aquí el efecto es contrario. Entonces afuera, aquí voy a sentir frío y adentro del agua calientico. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que el aire que está circundando el mar, entonces está caliente, porque si comparo estas dos temperaturas, aquí hay mayor temperatura. Entonces el aire va a subir ahora acá. Y aquí está a baja temperatura, entonces baja. Y luego sé que el aire va de la playa hacia el mar. ¿Listo? Siempre en la noche va a ser así. Entonces, si usted va a un desierto, solo encuentra arena. En el día, un calor insoportable, porque la arena se calienta muy rápidamente. Pero en la noche, un frío también insoportable, porque la arena baja rápidamente su temperatura. Entonces, por eso usted ve que los árabes siempre se abrigan muy bien. ¿Listo? Entonces, es por eso básicamente. Y este fenómeno que acabo de explicar es lo que genera los vientos. Ustedes en sociales han hablado de los vientos alisios, ¿cierto? Los vientos siempre vienen de las zonas de cordillera y bajan, ¿cierto? ¿Buscando qué? Las mayores temperaturas, porque aquí sube el aire, ¿cierto? Entonces en Cartagena, viene de la cordillera central, bueno, de las cordilleras viene el aire y sube. ¿Listo? Y se establece una circulación que permea todo el globo. Siempre en los vientos se deben a ese flujo
o diferencias de temperaturas. Bien, esto es muy importante y fíjense que todo tiene una explicación física. Ahora bien, hablemos del agua. Nosotros ya sabemos que la densidad del hielo es en promedio 0,9 y la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, gramo por centímetro cúbico. 1000 si habláramos de kilogramos por metro cúbico, pero bueno. Entonces sabemos por otros temas que hemos trabajado al respecto que entonces que la diferencia es de el 0,1, o sea el del 10%, ¿cierto? Entonces veamos qué sucede si yo estableciera una gráfica, ¿sí?, de volumen contra temperatura. Esto tiene que ver más con la dilatación, ¿listo? Entonces, cuando el agua está en estado sólido, o sea, en forma de hielo, su densidad es 0,9, ¿sí? El agua tiene un comportamiento atípico. Cuando yo caliento cualquier elemento diferente al agua, lo que sucede es que él dilata, ¿cierto? Entonces veíamos la dilatación lineal, la dilatación volumétrica y la dilatación superficial. Pero el agua no. El agua, cuando usted empieza a calentarla, por su estructura, que son como unos resortes, creo que en química les pueden explicar mejor esta cuestión. Digamos que a nivel molecular, el agua las moléculas están unidas como por resortes. Cuando usted empieza a calentar, ¿sí?, el agua, entonces lo que sucede es que este sistema, en vez de comprimirse, ¿sí?, en vez de dilatar, se comprime inicialmente, pero luego empieza a vibrar y luego sí empieza a dilatar. Pero eso solo sucede en un pequeño rango de temperatura. Entonces tenemos el 0 grados, tomemos aquí el 4 grados centígrados y ahí para arriba, digamos 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Primero, si el agua está por debajo, ¿sí?, o está a 0 grados centígrados, puede estar en dos estados, o en estado sólido o en estado líquido. ¿Listo? A 0 grados y una atmósfera de presión. Porque recuerde que la presión puede hacer que un cuerpo cambie de estado, ¿listo? Más rápido o más lento. ¿Sí? Creo que lo he explicado, por ejemplo, con los encendedores. En los encendedores usted ve transparentes, usted puede ver el gas en estado líquido. Pero usted apenas lo oprime, el gas pasa a estado sólido. ¿Qué pasa? Que dentro del encendedor hay mayor presión y al aumentar la presión entonces podemos llevarlo al estado líquido, ¿listo? Sin cambiarle una temperatura, ¿listo? Estamos solamente presionando el gas y lo tenemos ahí en estado líquido. Pero apenas yo lo libero, ¿sí?, que está una atmósfera de presión, su estado es gaseoso. Igual sucede con el agua. Va a depender de qué presión hay. Yo estoy hablando aquí de una presión atmosférica, o sea, en Cartagena, ¿listo? Entonces, como está a 0 grados, lo encontraremos en estado sólido o líquido, pero sabemos que en ese estado su densidad es 0,9. Y como densidad es igual a masa sobre volumen, entonces tendrá, si despejo volumen, es igual a masa sobre densidad. Si tiene su menor densidad, tiene su mayor volumen. Entonces va a tener un volumen grande. ¿Sí? Entonces fíjese, la mayoría de sólidos, cuando los comprimo, cuando les bajo su temperatura, ellos también dejan de dilatar, o sea, se comprimen. Y si yo aumento su temperatura, ellos dilatan. Entonces el agua no. A pesar de que la estoy llevando a casi 0 grados, entonces lo voy a poner aquí adelante, su volumen es grande. Y es el mayor en todo su estado líquido. Entonces, pero tengo aquí entonces, esto es hielo. ¿Listo? Está en estado sólido. Y voy a empezar a calentarlo, le voy a aplicar calorías.
Entonces lo que yo voy a observar es lo siguiente, que él, como está pasando de estado sólido a estado líquido, entonces la densidad va a pasar a 1. Y si pasa a 1, entonces aumentó su densidad. ¿Qué sucede con su volumen? Disminuye. ¿Sí? La mayoría de metales, si usted lo calienta, aumenta su volumen, pero él no, él se comprime. Entonces, se comprime. ¿Hasta cuándo? Eso no va a ser eterno, ¿no? A los 4 grados centígrados, entonces el agua se ha comprimido en su máxima expresión. ¿Listo? El volumen es mínimo. Y si el volumen es mínimo, su densidad es máxima. O sea que el agua a 4 grados centígrados tiene la mayor densidad posible. Después de que empiece a elevar su temperatura a 5, 10, 15, 20, 25, 30, entonces él tiene el comportamiento normal de dilatar. Empieza a dilatar hasta que llega a los 100 grados. A los 100 grados centígrados su volumen sigue siendo menor que a 0 grados. ¿Listo? Pero a partir de ahí, pues ya es relativo, ¿no? Recuerde que después de los 100 grados a una atmósfera de presión empieza a hacer ebullición, o sea, pasa, ¿cierto?, a evaporarse. Y el vapor usted dependerá de dónde lo contenga, ¿sí? Porque es un gas, entonces usted lo puede comprimir o el gas ocupará todo el espacio. Pero lo que hacemos es que su volumen va a aumentar. Entonces, según esta gráfica, en estado, vean, entre los 0 y 100 grados, el volumen mínimo está a los 4 grados centígrados. Entonces, la densidad, eso aquí lo tienen que escribir clarito, la densidad máxima del agua va a ser cuando tenga menor volumen. O sea que la densidad máxima del agua está a 4 grados centígrados. La densidad mínima del agua está cuando tenga su volumen máximo, o sea, a 0 grados centígrados. Ojo, yo lo comparo en estado líquido sólido. En estado gaseoso, pues ya va a ser relativo a quien lo contenga. ¿Sí? La densidad mínima en estado, o sea, si a mí me piden establecer en estado sólido, en estado líquido, ¿dónde está la densidad mínima? A 0 grados. Si ya me dicen después de los 100 grados, pues ya sé que ahí sí la densidad mínima va a estar en estado gaseoso, ¿cierto? En vapor de agua. Espero que lo hayan entendido, que haya quedado suficientemente claro. Yo espero que en la clase que vamos a tener, el encuentro virtual, pues me manifiesten si es suficientemente claro, porque esto es muy importante. Entonces, bueno, listo. Entonces ya sabemos a qué se refiere esta curva. Con toda seguridad lo voy a preguntar. Y con esto podemos explicar entonces por qué. Entonces vamos a explicar. Voy a reutilizar esta hojita. ¿Por qué se forma o cómo se forma el hielo? Entonces digamos que usted, no sé si se han dado cuenta, digamos que este es un recipiente y ese recipiente yo lo tengo lleno de agua. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta, pero el agua siempre se congela de arriba hacia abajo. O sea que si usted mete un recipiente con agua a la nevera, después de un tiempo usted verá en la parte superior una película de hielo, pero abajo está en estado líquido, ¿cierto? Y él va congelando así, va congelando gradualmente hasta que queda totalmente congelado. Lo primero, si usted va a guardar un recipiente con agua, ese recipiente siempre tendrá que tener un espacio. Si el recipiente está herméticamente tapado, entonces el agua nunca puede estar a tope. ¿Por qué? Porque entonces revienta
el recipiente. Con toda seguridad lo revienta porque él tiene que dilatar. Y él dilata en un proceso contrario. Entre más frío se va congelando, o sea que él va dilatando. Y si no se deja un espacio para que dilate, entonces revienta el recipiente. Bien. Pero veamos entonces por qué congela de arriba hacia abajo. Entonces digamos que nosotros tenemos aquí un lago. Y ese lago está situado en un lugar donde hay estaciones. Entonces aquí está la naturaleza. Aquí está el pececito. Bueno, este pez no me quedó tan bonito como me suelen quedar. Bueno. Ahí está el pez. Y bueno, estaba en verano, bueno, otoño, bueno. Llegó el invierno. Entonces, cuando llega el invierno, entonces digamos que esto acá bajó la temperatura a menos 30 grados centígrados. Como venimos de una estación, entonces digamos que el agua se encontraba a 8 grados centígrados. ¿Listo? Se encontraba eso, estado líquido, porque está una atmósfera de presión 8 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que de isofacto llegó la temperatura ambiente a menos 30 grados centígrados. Entonces aquí lo que vamos a observar es lo siguiente. A ver, el agua que está acá está en contacto con el ambiente, ¿cierto? Entonces el agua empieza a ceder calorías, ¿sí? ¿Y por qué cede calorías? Porque está a mayor temperatura que el ambiente. Entonces él empieza a ceder calorías. Y en ese orden de ideas de ceder calorías, ¿sí? Entonces esta temperatura va a ir descendiendo. Entonces pasa a 7, 6, 5, ¿sí? Está en estado líquido. ¿Por qué? Porque está a una atmósfera. 5 y llegó a 4 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa cuando el agua llega a 4 grados centígrados? Que como lo dijimos en esta gráfica, a 4 grados centígrados tiene su mayor densidad, ¿cierto? Entonces, como esta parte aquí está en contacto, ¿sí? Directo, entonces él llegó a los 4 grados centígrados. Cuando llega a los 4 grados centígrados el agua entonces es más densa que el agua que pudiera estar acá. La temperatura entonces de esto, aquí inicialmente era 7, digamos que aquí es de 6, aquí es de 5, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con la de 4 grados? Que por ser más densa, el agua baja. ¿Sí? Llegó a 4 grados, bajó acá. Y así, luego pasa otra capa y esta capa entonces va a llegar a 4 grados abajo. Abajo, todo va bajando hasta que todo el lago se encuentra a 4 grados centígrados. Todo el lago se encontró a 4 grados centígrados. Cuando todo el lago esté a 4 grados centígrados, entonces ahora va a pasar a 3 grados centígrados. Pero vean lo que va a suceder. El agua que está a 3 grados centígrados no puede desplazar a la de 4 grados centígrados. ¿Y por qué? Porque es que a 3 grados centígrados el agua es un poco menos densa. Y lo que es menos denso siempre flota, ¿cierto? Entonces, el agua a 3 grados centígrados no desplaza esta de 4 grados centígrados. Entonces arriba se forma una película a 3 grados centígrados, la parte superficial, pero no va a poder desplazar a esta de 4. Y luego esa de 3 va a pasar a 2 y luego pasa a 1 grado centígrado, pero ninguna de estas del agua que tengo acá a estas temperaturas puede desplazar a las de 4. O sea que aquí está la película, pero abajo está a 4 grados. Y bueno, llegó a 0 grados centígrados. Cuando llega a 0 grados centígrados, entonces, ¿qué sucede? Que el agua empieza a congelarse. Pero el agua a 0 grados, digamos que pasó a menos 1 grado. A menos 1 grado,
el agua a menos 1 grado, su densidad es de 0,9. Imposible que vaya a desplazar esta de acá. Y entonces, ¿qué sucede? Que abajo está a 4 grados, no está ni a 3 ni a 2, ¿no? Exactamente está a 4 grados. Si el invierno se demora, entonces la capa de menos 1 o menos 30 va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, crece, 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 ¿sí? Y la capa va a ser cada vez más gruesa. Si el invierno es muy largo, vamos a obtener una capa considerable de hielo. Si el invierno es corto, la capa de hielo es más delgada. Entonces los osos polares, ¿por qué están, digamos que, en vía de extinción? Porque primero el invierno es cada vez más corto por el calentamiento global. Entonces tenemos aquí el planeta Tierra, ¿sí? Entonces los rayos por esta capa de contaminación no pueden salir y producen un sobrecalentamiento. Rebotan, ¿listo? Antes una parte podía salir y no existía el sobrecalentamiento. Pero el sobrecalentamiento entonces, ¿qué hace? Que el invierno sea muy corto. Y al ser muy corto, entonces la película de hielo que queda formada es muy pequeña. Los osos polares se alimentan principalmente de focas. ¿Y cómo puede cazar una foca un oso polar? La foca, cuando el hielo es muy grueso, entonces así, ellas hacen sus madrigueras entre la capa de agua y la capa superficial. Entonces ellas tienen que salir, ¿cierto? Y tienen que poder tener acceso al agua, listo. Bueno, pero entonces el oso polar aprovecha entonces, si el hielo está muy grueso, entonces las focas necesariamente tienen que hacer unos hoyos para poder salir y respirar, ¿sí? Entonces, al ser grueso esto, ellos tienen como sus madrigueras y el oso aprovecha para cazarlas. Pero si el hielo es muy delgado, entonces, primero, el hielo se va a derretir y va a quedar libre y las focas pues difícilmente un oso polar va a poder cazarlas en agua en estado líquido, porque la capacidad de nado, o sea, las focas están mejores diseñadas, a pesar de que el oso polar es un excelente nadador, las focas son mucho más veloces. Entonces él requiere esta capa de hielo gruesa, pero como el calentamiento cada vez, el invierno dura menos. Listo, entonces por mucho que dure el invierno, pues la capa va a ser gruesa, pero abajo tenemos agua a 4 grados centígrados, exclusivamente a 4 grados centígrados. Luego los peces están tranquilos, ¿cierto? Porque el invierno no va a durar la totalidad y tiene agua entonces a una temperatura que ellos pueden tolerar. Bien, entonces hasta aquí dejo el video. Digamos que en el otro ya voy a abordar este tema, pero más de la parte algorítmica, más de la parte matemática. Muchas gracias por la atención prestada. Que estén muy bien.